Desde que comenzó la curva de contagio en crecimiento en los primeros días del mes de agosto, es la primera vez que durante 3 días consecutivos Río Cuarto tiene un descenso de casos. Es un dato menor, si se quiere, en la evolución, pero al menos es una señal que entusiasma respecto del comportamiento de la pandemia y de la situación que vivimos en la ciudad de Río Cuarto. Los índices de la Argentina no son positivos, los del mundo menos, pero en ese escenario, Río Cuarto, que vivió con mucha preocupación estos 2 meses y medio, ahora siente el alivio de al menos relajar el sistema de atención. No obstante ello, el gran desafío es saber cómo nos vamos a comportar de aquí en adelante. ¿Qué vamos a hacer ahora que descendieron los casos? Insisto, es apenas parte muy acotada de una película mucho más extensa. Son algunos fotogramas nada más de una realidad que hay que seguirla con atención. En este sentido, es muy importante nuestro comportamiento individual, familiar, grupal, para saber cómo hacia adelante enfrentaremos esta situación. El diario El País ha hecho una animación muy interesante respecto de los últimos descubrimientos que han hecho los científicos sobre la situación que genera la pandemia. Lo primero que quiero mostrarles es una animación respecto del efecto aerosol, así le llaman los españoles, que es cuando algo se esparce con insistencia en un ambiente. Ven ustedes, si podemos poner la pantalla plena para que la gente lo advierta, ¿qué ocurre cuando transcurren 2 minutos en silencio en los niveles de contagio, cuando pasan 15 minutos o cuando pasa 1 hora? Cuando alguien habla, ¿qué pasa a los 2 minutos? Las partículas que se esparcen con COVID a los 15 minutos. ¿Y qué pasa cuando transcurre 1 hora? ¿Qué sucede por último cuando alguien grita o canta durante 2 minutos? ¿Qué sucede cuando alguien grita o canta durante 15 minutos? ¿Y qué sucede cuando alguien grita o canta durante 1 hora? Es muy claro que el escenario de riesgos se potencia en los ambientes cerrados y cuando la proximidad y la persistencia de este efecto aerosol continúa sin la ventilación, la aireación respectiva. También el diario El País muestra 2 escenarios diferentes y las circunstancias que derivan de los contagios. El primero es las reuniones familiares con hasta 6 personas. No hablan de 10, sino hasta 6 personas. En una casa se reúnen 6 personas, una de ellas está contagiada, el paciente 0. El 31% de los brotes conocidos en España, es decir, 1 de cada 3 contagiados, se dan en este tipo de reuniones sociales, sobre todo en encuentros con familiares y amigos. Independientemente de la distancia, vamos a la próxima placa, si pasaran 4 horas sin mascarillas ni ventilación, esta situación, yo me estoy saltando una placa, esa es la que estaba comentando yo, independientemente de la distancia, si pasaran 4 horas sin mascarilla ni ventilación y hablando en voz alta, se contagiarían las otras 5 personas, según el modelo científico explicado en la metodología. Volvamos, por favor, Silvia, a la página anterior, a la placa anterior, 2 horas antes, a las 14. Si hubiese personas en esa reunión familiar con mascarilla, el peligro de infección se reduce por debajo de una persona contagiada cuando el grupo usa las mascarillas, acorta la duración del encuentro a la mitad y además ventila. Es decir, que en un escenario con mascarilla, con ventilación, se reduce la posibilidad de contagio en ese escenario. Por último, en caso de usar mascarilla, ese riesgo se reduciría a 4 contagios solamente. Las mascarillas, y esto es importante, por sí solas no evitan los contagios si la exposición es muy prolongada. Reitero, las mascarillas por sí solas no evitan los contagios si la exposición es muy prolongada. Obviamente, este es un escenario, el escenario familiar. El escenario 2 que presenta el diario El País con esta metodología científica que midió lo que sucede en España en la primera ola. España ahora está padeciendo la segunda ola. Son datos compilados de lo que ellos ya verificaron. ¿Qué sucede? Bueno, en un bar con un aforo reducido, ahí ustedes ven el paciente 0,
¿Qué ocurre tras 4 horas sin medidas? Vamos al horario de las 23. Vean lo que ocurre con ese tiempo que transcurrió sin medidas de ventilación. Hay un paciente cero y la mayoría, salvo 2 o 3, no se contagian. Los que están afuera no se contagian. ¿Qué ocurre cuando hay uso de mascarilla exclusivamente? Que es lo que estamos observando. Y ese escenario se modifica y las personas que tienen mascarilla, en alguno de los casos, no se contagian. Pero cuando pasa tanto tiempo, por más que se tenga mascarilla, el aerosol que se acumula de los que no tienen mascarilla contagia incluso a los que tienen mascarilla. ¿Qué pasa cuando se añade ventilación y se reduce el tiempo de exposición? Vamos al horario de las 21. Cuando se añade ventilación y se reduce el tiempo, la cantidad de personas contagiadas se reduce drásticamente. En este marco es importante aclarar que los ámbitos familiares con uso de mascarillas y el tiempo de reuniones prolongado y no hay en esa reunión ventilación, el contagio se va a dar en la mayoría de los miembros, según los datos que con metodología científica en España han podido recabar de la primera ola. También ocurre lo mismo en bares, en donde, por supuesto que hay que respetar el distanciamiento, por supuesto que hay que tener medidas higiénicas, las conocidas, y por supuesto que hay que usar mascarilla. Pero si no hay una ventilación adecuada, lo mismo es factor de contagio. Son 3 escenarios que muestran claramente qué es lo que nos tiene que comprometer en nuestra responsabilidad. Porque si no, por más que hayamos tenido 3 días de descenso consecutivo de casos, y esto nos dé una señal, estamos mejor. Si no nos comprometemos a cuidarnos entre nosotros, la estadística no es generosa por sí sola. La estadística está ligada a nuestra conducta y es determinante de ella. Así son las cosas.